a un escrito de Daniel Lagache. Bueno, en fin. Sí, bueno, pero la idea es recortar algunas cositas de ahí. Bueno, arranquemos. Bueno, antes, ¿alguna pregunta, comentario, cuestión? Bueno, de la clase pasada me quedó, bueno, podemos decir que la formación lógica del sujeto y el objeto sujeto es una autorreferencia, un movimiento de autorreferencia. ¿Una y otra vez o estoy equivocado? Que el movimiento del sujeto al objeto es una autorreferencia. Sí, porque el mismo sujeto se pregunta por sí mismo, entonces se vuelve objeto, pero sigue siendo sujeto. Bueno, pero en el punto en el que se vuelve objeto ya no es autorreferencia, es heterorreferencia. Heterorreferencia. Heterorreferencia si hablamos en términos lacanianos, autorreferencia si hablamos en términos hegelianos. Heterorreferencia, a ver. Y sí, porque el objeto no pertenece a la lógica del, digamos, por más que se produzca en la cadena significante, no es significante, es insignificantizable. Está bien. Así que bueno. Perfecto, más claro. Bueno, a ver, hoy, o sea, digamos, la clase de hoy tiene un punto, digamos, yo la llamaría así, ¿no? Es, el título yo le pondría lo no especularizable, ¿no? O sea, la clase trata de eso y por eso la referencia de Lacan al escrito de Daniel Lagache. A ver si esto está grabando, creo que sí. Sí. Bueno, entonces, la cuestión ahí va a ser, ¿no? Entonces, Lacan va a presentar algo que es muy importante en relación al objeto, que es que el objeto no es especularizable, ¿no? Entonces, la idea va a ser presentar eso respecto al objeto, pero también retornar a lo especularizable, ¿no? Que es el estadio del espejo para Lacan. Y, bueno, apela a este escrito respecto a Daniel Lagache, que está en los escritos, tomo 2, para, bueno, explicar algo que me parece que está bueno para desarrollar, que voy a presentar hoy, ¿no? Bueno, empecemos. Entonces, la idea de hoy va a ser un poquito diferente, va a ser ir leyendo algunos párrafos de la clase 3, para después dirigirnos al escrito de la observación sobre el informe de Daniel Lagache. Bueno, vamos a arrancar entonces. En la página, yo tengo, les decía, la versión de Rodríguez Ponte, sería la página 4 de la clase 3, perdón, que el perro... Bueno, entonces, la página 4, segundo párrafo, dice: en verdad, no creo que haya en lo que siempre he enseñado dos tiempos. Un tiempo que estaría centrado en el estadio del espejo, en algo puntualizado del lado de lo imaginario, y luego, a continuación, con ese momento de nuestra historia cuya referencia es el informe de Roma, el descubrimiento que yo habría hecho de golpe del significante. O sea, acá, ¿qué está diciendo? Está diciendo, no hay dos tiempos, no hay lo imaginario primero y lo simbólico después, ¿no? Y de hecho, el estadio del espejo, que de hecho el escrito se llama estadio del espejo como formador del yo, digamos, a ver, ¿qué es el yo, no? O sea, el yo para Lacan lo presenta así en el seminario 1, me parece que nunca deja de ser así, es una cuestión respecto a la imagen. La clase pasada o antepasada hablé respecto al narcisismo, pero digamos que para el sujeto, el yo es un objeto, ¿no? Es un objeto como el otro, como el pequeño otro, ¿no? Entonces, no es que primero se esté en lo imaginario y después en lo simbólico, sino que el primer tiempo es ya la estructura simbólico, imaginario, real. En este seminario, Lacan va a empezar a plantear la cara real del objeto A, aquello que no es significantizable,
Lo que no quiere decir que carezca de imagen, ¿no? Por eso lo unheimlich, que lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, entonces eso así es como el preámbulo, ¿no? Del desarrollo. Después en la página 6, fíjense, dice: pero si esto puede hacer que ustedes vuelvan a leer las palabras sobre la causalidad psíquica, verán sobre todo, o sea, otro de los escritos en donde trabaja el estadio del espejo, verán sobre todo después de lo que les habré dicho hoy, que ya desde entonces existía la trama, en la cual se inscribe cada una de las dos perspectivas que mi interlocutor distingue no sin razón. Estas dos perspectivas están aquí puntualizadas por esas dos líneas puntilladas, coloreadas, la vertical en azul, la horizontal en rojo, que el signo I minúscula de lo imaginario y S minúscula de lo simbólico designa respectivamente, ¿no? Y acá se está refiriendo, bueno, ahí lo tienen en la clase de Ponte, pero se está refiriendo al esquema del espejo, ¿no? Y al corte, digamos, de lo simbólico al corte imaginario. Aquí está el esquema del espejo ampliado, que, bueno, en esta versión de los escritos está en la página 647, tomo 2, editorial siglo XXI, pero no sé si lo ven acá. Ahora igual me voy a detener en esto, no se preocupen. Pero digamos, acá tenemos todo digamos, el esquema del espejo entero, digamos, ¿no? Entonces, el vertical va a designar lo imaginario y el horizontal lo simbólico. Acá, ahí está la A mayúscula, o sea, el gran otro. Y aquí, como ven, está el narcisismo, que lo hemos desarrollado en el primer encuentro, en el grafo del deseo. ¿Se acuerdan que la primera fórmula que Lacan dio, que es que la angustia está, acá si ven, hay un I de A y I' de A, o sea, imagen de A. Ahora me voy a detener en esto. Bueno, los que no, acá lo pongo para los que ven la clase grabada, pero bueno, lo pueden consultar también en el escrito. Bien, entonces, ¿cómo se llama? Entonces Lacan va a decir, o sea, hay una cuestión que es, digamos, el estadio del espejo, ¿no? El estadio del espejo es el momento en el que el niño se reconoce en la imagen en el espejo. Y en ese momento siente júbilo de tener una imagen, ¿no? Que esa imagen es, digamos, dice Lacan en el escrito Estadio del espejo, una ortopedia de la totalidad. O sea, es una ortopedia, pero uno podría pensar, ¿no? Yo cuando estaba en la facultad me hacía estas preguntas. Pero primero hay un cuerpo desmembrado o está la totalidad y después el cuerpo desmembrado por las pulsiones, ¿no es cierto? Claro, pero después uno empieza a trabajar y empieza a pensar mejor porque ya no es pura teoría, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es esa, ¿no? O sea, el estadio del espejo es la alienación a una imagen, ¿no es cierto? A una imagen de unidad, pero que es una imagen de un parche de la unidad. O sea, que está al mismo tiempo, digamos, el narcisismo supone esa dialéctica, ¿no? Entre una unidad y una unidad que tiene que ser resarcida, o sea, que está al mismo tiempo el corte, digamos, del cuerpo por los objetos pulsionales, que Lacan va a agregar el objeto voz y el objeto mirada, aunque Freud habló un poco del objeto mirada, pero Lacan los va a establecer así: objeto voz, mirada, oral y anal, ¿no? Entonces, este seminario se va a abocar en gran parte a eso. ¿Y qué va a decir Lacan? Va a decir, ahora lo vamos a ver con el estadio del espejo, que la imagen virtual que se ve, o sea, lo que es visible, se trata del objeto, pero del objeto que está, digamos así, comandado, lo vamos a decir así, por la lógica fálica, es decir, por la lógica de la pérdida, ¿no? Esta va a ser una de las grandes diferencias que va a instaurar Lacan, sobre todo en el desarrollo de este seminario, pero para siempre, a partir de ahí, digamos, del 63, respecto de los postfreudianos. Porque los postfreudianos hablaban de un desarrollo libidinal, ¿no? Freud Dixit también. Es decir, lo primero, el objeto oral, ser devorado o comerse al otro, ¿no? Posteriormente, el objeto anal,
dar al otro lo que me pide, ¿no? Y posteriormente, como una culminación y una pseudo maduración, es decir, una maduración sexual para los post-freudianos, el estadio fálico, ¿no? Entonces, eso era para los post-freudianos, ¿no? Y avalado por Freud, ¿no? O sea, hay que decirlo. Ahora, Lacan, ¿qué va a decir? Mira. Lacan, ¿qué va a decir? Lacan va a decir, hay 4 objetos, o sea, el objeto es cuatripartito, que es objeto, oral, anal, voz y mirada, que no tienen un desarrollo, o sea, no hay uno primero y otro después, sino que están en comunidad dialéctica, ¿no? Por ejemplo, el objeto oral tiene una comunidad dialéctica con el objeto mirada, el objeto anal con el objeto voz, ¿no? Entonces, por eso se dice, ¿no es cierto?, que la anorexia, Lacan lo dice, creo que en el seminario 11, en realidad no es un asunto oral, es un asunto de mirada, ¿no? O sea, ahí el objeto comprometido sería la mirada. Wow. Bueno, entonces lo que Lacan va a decir es, no hay desarrollo, primero que nada, no hay desarrollo, y como antecedente, tiempo cero, está el falo, la lógica fálica, significando a cada uno de esos objetos. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada uno de esos objetos va a ir al lugar, digamos, de la pérdida, ¿no? O sea, el objeto tiene que estar perdido. Si el objeto mirada no se pierde, entonces vuelve no real y tenemos la alucinación, ¿no? O no necesariamente alucinación plano psicosis, es decir, también en el fenómeno de lo unheimlich, ¿no?, que lo veremos la próxima, o en la angustia. Por eso les decía, retengan esa definición de la angustia, que es el objeto que está en el cuerpo y no se ha cedido, ¿no? O sea, el falo implica una castración, es decir, una pérdida de ese objeto. Y cuando ese objeto no está perdido, y se tiene que perder, porque siempre se tiene que perder, pero cuando ya la estructura no puede soportar más que no esté perdido, entonces tenemos la angustia. Ok. Bueno, por ahora sigamos a Lacan. Entonces dice, página 7, hay muchas maneras de recordarles que la articulación del sujeto con el pequeño otro, o sea, su imagen, ¿no?, o el yo, incluso, y la articulación del sujeto con el gran otro no viven separadas, en lo que les demuestro. Habría más de una manera de recordárselos. O sea, el estadio del espejo es una manera de decir, hay una relación con el pequeño otro, que es el yo, o sea, el sujeto en tanto mira el objeto, en tanto mira la imagen que se construye de sí mismo, pero por otro lado, dice Lacan, voltea a ver al otro para cerciorarse, para autentificar esa imagen, ¿no? Para que le dé, digamos, ahí el dale, ¿no? El siga, ok, ese eres tú, ¿no? Esa es tu imagen. Bueno, entonces, acá Lacan va a hablar también en el estadio del espejo del yo ideal y del ideal del yo, ¿no? Que les recuerdo un poco, digamos, cómo los trabaja Freud. Freud habla de el yo ideal y el ideal del yo en un texto muy bonito que se llama Introducción al Narcisismo. Entonces ahí Freud habla de un ideal del yo, ¿no es cierto?, de un yo ideal que se ha perdido, ¿no? Ese ideal que se fue para los padres, un yo ideal perdido, y dice Freud, el sujeto se va a tener, o el individuo se va a tener que construir un ideal del yo para alcanzar a ese yo ideal, ¿no? O sea, el ideal del yo es una función, digamos, todas las insignias, los títulos, todo eso, para alcanzar a ese yo ideal perdido. Ahora, Lacan le va a dar otra vuelta bastante diferente, porque Lacan no los va a ubicar en el mismo plano. Lacan va a ubicar en el plano de lo imaginario al yo ideal, ¿no? Entonces va a decir que el yo ideal es una proyección, así lo dicen en el estadio del espejo, es una proyección imaginaria, ¿no?
Mientras que el ideal del yo de hecho lo escribe así, ¿no es cierto? Está en el subsuelo del grafo del deseo. Voy a cambiar de pizarrón de plumón porque no se ve. El yo ideal el ideal del yo lo escribe así, ideal, ¿no? Ideal del yo. Ahora, ¿cómo escribe? Ese es el yo ideal. Y el ideal del yo lo va a escribir así. Miren cómo lo transforma. A ver, que no me acuerdo si va barrado o no. Creo que sí, ¿no? A ver. Bueno, ahora me fijo. Pero, digamos, me parece que no. ¿O sí? Bueno, ahora veo. Pero el tema es, quiero que retengan esto, que cuando Lacan escribe con letras mayúsculas, por lo general se está refiriendo al orden de lo simbólico. Entonces, fíjense, el ideal del yo es el ideal del otro. No es del yo, ya no es del yo. Lacan retiene la palabra ideal del yo, pero en realidad es el ideal del otro, el ideal es del otro. Está bien, a ver, la imagen también es del otro, todo es del otro. No hay una autonomía, no hay una autorreflexión, ¿no? Pero quiero decir, es un significante, o sea, para Lacan el ideal del otro es un significante, o sea, está en el campo de lo simbólico. Y en el estadio del espejo va a tener un lugar muy interesante, que lo vamos a ver en el estadio del espejo ampliado, pero también tiene que ver con ese espejo plano, ¿no es cierto? Que está, digamos, Lacan escribe, ¿no es cierto? El primer modo del estadio del espejo, que es el florero acá, un punto acá que pueden ser las flores, o que son las flores, un espejo cóncavo, que ¿qué hace el espejo cóncavo en física? Voltea la imagen, ¿no? Entonces, él llama a esta imagen real, pero no es porque es real de lo real en Lacan, es porque en física se llama así, se llama imagen real e imagen virtual. Entonces, es un espejo cóncavo que voltea la imagen y da la ilusión para quien está acá, ¿no es cierto?, de este lado, que hay un florero con flores. O sea, esto que está acá, supongamos que estas son las flores, esto se voltea, pero además le agrega otro espejo, que es este, que es del orden de lo simbólico, dice Lacan. Y es lo que va a permitir que se haga ahí, ¿no? Acá hay un espejo plano que no voltea las cosas, ¿no? ¿Y el sujeto dónde va a estar? El sujeto va a estar acá. Lacan pone acá la mirada. Entonces, este es el otro, es el ideal, es aquel que dice, sí, esa imagen es tuya, ese cuerpo es tuyo, vos sos tal cosa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa a nivel práctico? A nivel práctico lo que ocurre es que el sujeto lee del otro lo que puede. Entonces, la imagen que va a tener de sí mismo no es una imagen como llegan los pacientes y dicen así y así, sino que en general es una imagen inconsciente, ¿no? Entonces, el estadio del espejo no es literalmente verse al espejo y decir tengo un grano o dos, sino me considero tal y tal cosa, ¿no? O sea, en términos del fantasma sería un falso ser que el sujeto se ha dado a nivel inconsciente respondiendo a la pregunta ¿qué fui para el otro? ¿No? Entonces hay una comunidad entre el narcisismo y el fantasma. Ahora, la cuestión que va a agregar Lacan acá es que es preciso avanzar en un análisis para que esa imagen del ideal, para que ese ideal caiga. ¿Por qué? Porque eso obtura el deseo. Porque en realidad no se puede saber lo que fui para el otro, ¿no? Bueno, entonces eso, ¿no? Bueno, a ver, sigamos en la página 8 y dice, sí, recordemos entonces cómo la relación especular se encuentra insertada. Resulta entonces que toma su lugar. Resulta que depende del hecho de que el sujeto se constituye en el lugar del otro.
O sea, la imagen del sujeto se va a constituir a partir de otro que también lo mira y le dice, ese eres tú. Se constituye por su marca en la relación con el significante. Entonces, no es solamente una imagen, sino que es una imagen elaborada de significantes, ¿no? Por eso a veces, ¿no es cierto?, no sé, me siento gorda, me veo gorda. Bueno, ¿de dónde viene el gorda? ¿Qué historia tiene ese significante? ¿Y cuál es el otro significante que lo acompaña, ¿no? ¿Es S1? ¿Es un S2? Bueno, ya. Nada más que en la pequeña imagen ejemplar de donde parte la demostración del estadio del espejo. En ese momento, llamado jubilatorio, donde el niño se asume como la totalidad que funciona como tal, ¿no? O sea, el estadio del espejo es un momento en el que el niño se asume como una unidad, ¿no es cierto?, una ortopedia corporal, a los, dice Lacan, 6, no sé, meses, y hay un júbilo, o sea, hay una alegría. Se asume como totalidad que funciona como tal, en su imagen especular. ¿Acaso no es desde siempre que he recordado la relación esencial con ese momento de ese movimiento que hace que el niñito que acaba de captarse en esa experiencia inaugural del reconocimiento en el espejo se vuelve hacia aquel que lo lleva, que lo soporta, que lo sostiene, que está ahí detrás de él, se vuelve hacia el adulto, que se vuelve en un movimiento? No sé si han visto los niños, ¿no?, cuando empiezan a caminar también, o sea, corren, pero en un momento se vuelven. Puedo correr, o sea, esta imagen me es otorgada, ¿no es cierto? Que se vuelve en un movimiento verdaderamente tan frecuente, diría yo, constante, que todos, pienso, pueden tener el recuerdo de este movimiento. O sea, Lacan, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo, nadie sale de este estadio del espejo. O sea, por momentos uno puede, ¿no es cierto?, separarse, pero en realidad uno está siempre adentro del estadio del espejo, ¿no? Uno no se gradúa de ahí, digamos, ¿no? Uno mira al otro a ver si eso es así o no. Todo el tiempo uno está mirando, ¿no? No literalmente con la cabeza así, porque quizás el otro no haya otros ahí, uno está en soledad, pero la mirada se dirige hacia ese otro, ¿no? Y se vuelve hacia aquel, por lo tanto, que lo lleva, hacia el adulto, hacia aquel que ahí representa al gran otro, como para solicitar de alguna manera su asentimiento, hacia lo que en ese momento el niño, de quien nos esforzamos por asumir el contenido de la experiencia, o sea, pero fíjense cómo a su vez esto deja al otro muy al pendiente, ¿no es cierto? Deja a quien busca su imagen muy al pendiente de lo que el otro tiene para acotar, ¿no? Entonces, por suerte está lo simbólico, porque ¿qué pasa? Cuando uno depende tanto, ¿no es cierto?, del otro, lo que se genera, dice Lacan, es un fenómeno propio del estadio del espejo, que es la agresividad, o propio del enamoramiento, ¿no? Uno dice, no me escribe, o no me llama, o no me da bola, qué sé yo, y uno, ¿no es cierto?, se da ahí con el fenómeno del enamoramiento. O sea, cuando no hay una distancia entre el yo y el yo ideal, se dan los fenómenos, ¿no?, del enamoramiento, la agresividad, la transitividad. ¿Qué es la transitividad? Cuando un niño, no sé, es pegado por otro, o un niño le pega a otro, y ese otro al que ese niño le pegó, dice, él me pegó. O sea, A le pega a B, B llora, A llora, y A, que le pegó a B, dice, B me pegó a mí. O sea, el niño pegó, ¿no es cierto? Hay una terceridad. Incluso cuando los niños comienzan a hablar, hay una terceridad primera a que se pueda decir yo, ¿no es cierto? Primero es el niño. Bueno, se vuelve hacia aquel, por lo tanto, que lo lleva hacia el adulto. Este niño de quien nos esforzamos por asumir el contenido de la experiencia, de quien reconstruimos en el estadio del espejo, ¿cuál es el sentido de ese momento? Haciéndolo remitirse a ese movimiento de nutación, o sea, nutación es voltear así la cabeza, que se da vuelta y que vuelve hacia la imagen. Parece demandarle que ratifique el valor de esa imagen. Desde luego, esto que les recuerdo no es ahí más que el indicio del contenido del vínculo inaugural de esa relación con el gran otro, con ese advenimiento de la función de la imagen especular, así notada por siempre, y A.
¿no? Y A es una imagen especular, que no es todavía lo que se ve en el espejo. Lo que se ve en el espejo es I' de A. Bueno, ya acá Lacan se va a meter con lo que Freud llama la otra escena, ¿no? Para dar un ejemplo de cómo, digamos, hay una identificación, que es la identificación de Hamlet. Entonces empieza a partir de la página 9 a hablar de la otra escena. ¿Qué es la otra escena? La otra escena es, no sé, una persona viene y nos consulta porque, qué sé yo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces uno empieza a preguntar qué es lo que le ocurre. Ahora, el ejercicio, digamos, la praxis de un psicoanálisis es, digamos, remontar hacia la otra escena, ¿no? Entonces, lo que va a decir Lacan, no es que la escena suba, no es que la otra escena se monte sobre el mundo, sobre ese mundillo del que nos habla cada paciente, sino que el mundo se monta sobre la otra escena. O sea, es al revés. Ahora, en Hamlet, Shakespeare tenía mucho este recurso de hacer una obra de teatro adentro de otra. Hamlet se le ocurre la idea de hacer una obra de teatro en el que uno de los personajes, su tío mata a su padre y se queda con su madre, ¿no? Entonces se le aparece el fantasma del padre y le dice que lo tiene que vengar. Y Hamlet en un momento ve al tío rezando, qué sé yo, de espaldas y no se atreve a matarlo, ¿no? Entonces se le ocurre, a ver si el tío se entrega, ¿no es cierto? Se le ocurre hacer una obra de teatro que invita al tío, a su mamá, no sé qué tanto, montando esa escena del crimen, ¿no? Para mostrarle a su tío algo. Ahora, lo que dice Lacan es que en realidad, en la escena, ¿no es cierto?, que Hamlet monta, que es la otra escena, en la otra escena, en realidad es Hamlet el que está identificado con el asesino. Y por eso no lo puede matar. O sea, pero ¿cuál es la joda acá? La joda acá es que realmente ahí de lo que Lacan está hablando es del deseo del hijo de matar al padre. Por lo cual Hamlet ya se siente culpable, ¿no? Entonces todo ese ejemplo de Hamlet va hacia ese lugar. ¿A qué nos está diciendo Lacan? Es muy importante saber digamos, a qué se identifica el sujeto. O sea, cuando un sujeto viene y nos monta una escena, ¿no es cierto? Porque las personas a veces vienen, ¿no es cierto? Y empiezan a hablar y ya no se trata de una persona que habla, sino que se trata de un sujeto. O sea, por ejemplo, el sujeto, el sujeto en la historia de Hamlet sería probablemente el asesinato, ¿no? O el crimen, ese sería el sujeto. Después los personajes, ¿no? Entonces, es decir, hay un sujeto ahí, pero ¿dónde está identificado quien nos viene a hablar? Lacan dice, no es precisamente, Hamlet no está identificado precisamente a quien quiere matar al tío, sino a quien cometió el crimen, ¿no? Bueno, y después de todo ese recorrido que hace Lacan en algunas páginas, cita esta, que Rodríguez Ponte no se dio cuenta, el traductor, pero cita una obra de Rank, que es muy buena, yo la tengo, pero no sé dónde, que se llama Hamlet, Don Juan y el psicoanálisis, ¿no? La verdad lo compré, nunca lo leí, pero pues existe, digamos, sépanlo. Ahora, después Lacan va a abrir otro tema, digo, todo esto lo voy más o menos diciendo porque me interesa ir hacia lo del estadio del espejo, hacia el escrito, y va a hablar también, digamos, de la identificación al objeto perdido, ¿no? Y ahí es donde habla de Ofelia. Y dice Lacan que, dice, es en el momento de la revelación de lo que ha sido para él, o sea, para Hamlet, ese objeto descuidado, desconocido, que vemos ahí jugar es página 15, que vemos ahí jugar en Shakespeare al desnudo,
esa identificación al objeto que Freud nos designa como siendo el resorte mayor de la función del duelo, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque efectivamente cuando la estructura está en un trabajo de duelo, hay una identificación al objeto perdido, que es necesaria, digamos, ¿no? De alguna manera, lógicamente necesaria. Dice, siendo el resorte mayor de la función del duelo. Esa definición implacable, diría, que Freud ha sabido dar del duelo. Esa especie de revés, ¿no es cierto? Que Freud decía, la sombra, esas son las palabras de Freud, ¿no? En castellano, la sombra del objeto recae sobre el yo. O sea, es una identificación a ese objeto perdido, ¿no? Esa especie de revés que designó en los llantos que le son consagrados. Ese fondo de reproches que hay en el hecho de que no se quiera de la realidad de aquel que ha perdido, no querer acordarse más que lo que dejó como pesares. Bueno, después ahí Lacan propone, ¿por qué no alegrarnos de que haya existido, ¿no? Esa es una salida que da Lacan al duelo muy interesante. ¿Por qué no alegrarse de lo que se tuvo? Bueno, en fin, dice, esta identificación al objeto del duelo que Freud designó así, bajo sus modos negativos, no olvidemos que tiene, si existe, también su cara positiva, que la entrada en Hamlet de lo que aquí he llamado el furor del alma femenina es la que le da la fuerza para convertirse en ese sonámbulo que acepta todo hasta y comprendido lo que he destacado suficientemente, ser en el combate el que sostiene la apuesta, el que sostiene la partida por su enemigo, el rey mismo contra él. Entonces dice, hay algo negativo de la identificación al objeto perdido, pero también hay algo positivo. Entonces es importante reconocer eso, ¿no? Que el duelo no es solamente sentarse en un sillón a llorar, ¿no? O sea, que el duelo es un trabajo de la estructura y que implica también reconocer lo positivo de lo que ese objeto dejó, ¿no? Y ahí creo que entra la función del analista en el duelo, ¿no? Yo creo que si hay algo que un analista, porque a menudo se dice, el duelo no hay que tocarlo, va solo, ¿no es cierto? Se dice mucho, no hay que hacer nada, pero no, sí hay que hacer. O sea, un analista acompaña activamente un duelo también. De hecho, hay gente que consulta por un duelo, porque empieza un duelo. Y hay momento de culpa, y hay momento de angustia, de identificación al objeto. Entonces me parece que activamente el analista tiene que reconocer ahí, digamos, una elección, ¿no? Y con la elección podríamos pensar la cara positiva de la identificación con el objeto. Bueno, entonces después vamos a ver que dice, en la página 16, tenemos aquí la distancia, la diferencia que hay entre dos tipos de identificaciones imaginarias. Realmente identificaciones hay 1800. O sea, Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo habla de un montón, ¿no es cierto? A nosotros en la facultad nos dicen hay 7, pero en realidad hay 80. Identificación al objeto homosexual, identificación al objeto de la madre, identificación, ¿no es cierto?, al rasgo unario, identificación al síntoma. Bueno, entonces dice, tenemos la diferencia, dos tipos de identificaciones imaginarias. Aquella al IDA, la imagen especular, tal como nos es dada en el momento de la escena sobre la escena, aquella más misteriosa, pero cuyo enigma comienza a ser ahí desarrollado algo distinto, el objeto del deseo como tal. Entonces, estas dos en el ejemplo de Hamlet serían, la imagen especular sería aquel que mató al padre, ¿no es cierto? Esa sería la imagen especular. Y la que es más enigmática, al objeto del deseo, que en este caso es Ofelia. Y noten que no es lo mismo al objeto del deseo que al objeto causa del deseo, ¿no? Porque de lo que hablamos la primera reunión en torno a el autoatravesamiento del fantasma, se trata de identificación al objeto causa del deseo.
¿no? Ese objeto que puede tener una imagen, pero que en suma no es un ser, ¿no? Y que implica, digamos, un agujero, lo que es decir mucho. Entonces, hasta cierto momento descuidado es reintegrado sobre la escena por la vía de la identificación. Entonces, fíjense qué interesante lo que dice acá Lacan. La identificación al objeto del deseo lleva a la escena a ese objeto, ¿no? O sea, identificarse con el objeto del deseo permite que ese objeto exista en la escena. Bueno, justamente en la medida en que como objeto viene a desaparecer, que la dimensión, y esto es una puntuación muy, muy práctica, me parece, ¿no? Muy en la escucha. Porque a veces eso hace función de corte, ¿no? El hecho de que exista, que el analista otorgue a la palabra de quien habla la existencia de ese objeto del deseo, puede producir una función de corte, ¿no? A un desplazamiento, a una idea delirante obsesiva o histérica, ¿no? Produce un corte, porque cuando aparece el objeto, dice Lacan, el objeto es la metáfora, es la detención de la metonimia del significante. Entonces ahí hay un lugar posible. Aunque, como dijimos la vez pasada, para la neurosis imposible. Bueno, entonces, esa dimensión del imperfecto bajo la forma ambigua en que es empleada en francés, que es la que da su fuerza a la manera con que, repito ante ustedes, él no sabía, ¿no? Habíamos hablado de esto, él no sabía. Él no sabía que estaba identificado con él, que ahí ya existía el objeto del deseo, ¿no? Hoy podríamos agregar. Lo que quiere decir, en el último momento no ha sabido un poco más e iba a saber. O sea, eso no es algo de lo que se puede saber, pero sí de lo que se puede hacer existir, ¿no? Que es sobre lo que hablamos, ¿no? Una diferencia entre Hegel y Lacan, lo que se puede saber. Bueno, después habla de Lévi-Strauss, y aquí es donde va a hablar nuevamente, página 18, de la observación sobre el informe de Daniel Lagache. Dice, les pido que se remitan a él, porque no voy a hacerlo aquí enteramente, he acentuado, me salto unas líneas, que la función del investimiento especular se concibe situada en el interior de la dialéctica del narcisismo, tal como Freud la ha introducido. El investimiento de la imagen especular es un tiempo fundamental de la relación imaginaria. Porque, va a haber algo de lo imaginario no especular, ¿no? Por ejemplo, en el objeto. Y al final de la enseñanza de Lacan, el imaginario no es tan especular. Es más, uno podría decir, el imaginario especular es un falso imaginario, ¿no? En el sentido en el que es algo que no se puede mirar, ¿no es cierto? Y creo que aquí Lacan avanza muy, de manera para mí increíble respecto a, otros tipos de psicoanálisis, ¿no? Winnicott todo es, ¿no? El juego, la ilusión, el desencanto, pero no tienen una teoría tan sólida como la lacaniana, ¿no? Ni los millerianos, ¿no? Bueno, entonces, este investimiento de la imagen especular es un tiempo fundamental de la relación imaginaria, fundamental en cuanto tiene un límite. Es que no todo el investimiento libidinal pasa a la imagen especular. Hay un resto, ¿no? Ese resto que no pasa por el investimiento libidinal en un sentido especular, ese resto es el objeto, ¿no? Es lo que no se puede ver en el espejo. Bueno, entonces leo un párrafo más y ya vamos con el informe, termino acá y después vamos. Entonces, esto quiere decir,
página 19, que en consecuencia, en todo lo que es localización imaginaria, y aquí es donde les decía lo del principio, ¿no? Es en el punto en el que Lacan descree del desarrollo de los objetos y cree en la estructura de los mismos atravesada por la lógica fálica, que va a dar un paso hacia adelante, porque imagínense cuáles son las consecuencias. ¿Qué discurso subyace a una ética que considera que quien llega al estadio fálico tiene una madurez sexual? O sea, las consecuencias de eso son atroces, ¿no? Porque entonces el analista se vuelve un amo de decir, usted alcanzó la madurez sexual. O sea, ya el hecho de decir madurez sexual nos está hablando en términos de un amo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, decime. No, disculpa, que es posible la sexualidad, siguiendo esa lógica. Exactamente, o sea, Lacan dice en algún punto, nadie llegó jamás al estadio genital, o sea, como, a ver, o sea, no es que uno alcanza. Ahora, eso no quiere decir que uno no sea responsable de su posición sexuada, ¿no? Pero no hay una madurez. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, un discurso amo que gobierne lo que cada uno, o el modo en el que cada uno se puede posicionar respecto a su sexuación, respecto a la castración, en último término. Ahora, Lacan dice, respecto a la castración, nos posicionamos en un sentido anal, oral, de voz y de mirada, ¿no? O sea, no solamente la castración está cuando se llega a la etapa genital o al estadio genital, como decían los post-freudianos de segunda generación. Y les digo porque no parece, pero yo los leí, en algún momento los leí. Entonces, miren, un analista, digamos, ¿no? Ha dicho a su analizante en algún momento, solo sirves si te controlas. Es decir, que ya está ahí el discurso de el servir, la funcionalidad, la utilidad, la madurez, ¿no? Entonces, impide la lectura, ¿no? Impide la lectura y el acercamiento al deseo. Hablar de madurez sexual impide el acercamiento al deseo. Porque entonces, fíjense cómo se convierte la madurez sexual en un ideal, ¿no? Ese es el ideal al que hay que someterse. O sea, todo ideal es para someterse. No hay ideal al que uno no se someta. O sea, si hay ideal, hay un sujeto sometido. Es el cristianismo. Bueno, entonces, si esto quiere decir que en consecuencia, en todo lo que es localización imaginaria, el falo vendrá bajo la forma de una falta, Monk, de un menos phi, en toda la medida en que se realice aquí en I de A, ¿no? En la imagen que les había mostrado, pero que Lacan va a jugar con esta imagen, no sé si la van a ver, pero ¿tienen ahí la versión de Rodríguez Ponte? ¿A la mano? La de castellano, en la página 19, hay un esquema abajo. No sé si lo ven. Bueno, si no lo dibujo. Dibujo acá. A ver. Entonces está este esquema, ¿no? Este estadio del espejo que está ahí. Entonces, tenemos, ¿no? Espejo cóncavo, el espejo plano. De este lado, digamos, la imagen virtual, que es el florero. Lacan acá coloca el menos phi, ¿no? La castración, que implica que todo objeto tiene que ser perdido para que exista la mirada, o sea,
Para que uno pueda mirar, el objeto mirado tiene que estar perdido. Si no, no puede recortar la imagen. Y ve todo, ¿no? Ve a la abuela muerta, ¿no? Al perro que le ladra, no sé. Bueno, entonces acá está I' de A. I', o sea, imagen especular virtual de A. De este lado tenemos el florero. Acá está, digamos, la famosa mesa. Y acá estarían las flores. O sea que miren que Lacan en el lugar de las flores, o sea, en el lugar del objeto, pone al menos phi. Entonces, gracias a esto, acá está la mirada, lo que se ve es esto. Un jarro, ¿no? I' de A virtual con algo que tampoco se ve. Ahora, esto que no se ve permite que se mire en realidad la florcita, ¿no? Entonces, en la medida dice que se realice aquí en I de A lo que he llamado la imagen real, la constitución en el material del sujeto de la imagen del cuerpo funcionando como propiamente imaginaria, libidinizada, el falo aparece en menos, aparece como en blanco, o sea, cercenado. El falo está cercenado. Entonces, es lo mismo que, digamos, para poder hacer uso del falo tiene que estar perdido. No hay manera de que un hombre, digamos, si homologamos o articulamos, si está, digamos, su órgano articulado, recortado y atravesado por la función de la castración, no hay manera que haga uso de ese órgano si no está, digamos, perdido, ¿no? En falta. Si lo tiene, si es de él, si él es el falo, no lo puede usar. No se le para, eyacula rápido, ¿no? Y lo mismo para una mujer. Es decir, en la medida en la que no ha perdido algo del orden del objeto, no hay satisfacción posible. Bueno, entonces lo que acá Lacan está diciendo es, para que alguien pueda hacer uso y pueda estar en una posición de disfrute respecto al encuentro con su cuerpo, con su deseo, entonces hace falta que eso esté en blanco, que el objeto esté en blanco. Y si no, lo que tenemos es la angustia, el Unheimlich, ¿no? En fin, entonces dice, el falo sin duda es una reserva operatoria, pero no solamente que no está representada a nivel imaginario, o sea, no tiene imagen. Todas las imágenes van a tratar de ser el falo, pero ninguna lo es, ¿no? Todas las mujeres, ¿no es cierto?, en turno, ¿no? Todos los hombres, ¿no? O sea, todos los autos, todos, es decir, todo eso trata de ser la representación del falo, pero ninguno lo es. Andamos alrededor de eso, digamos, ¿no? Nadie es el falo y nadie lo tiene, digamos. Ahora, lo que Lacan dice, no hay lazo con la satisfacción posible si no se lo pierde. Porque hay quien está en postura de tenerlo, ¿no? Ese falo. Que no es lo mismo que tener ¿no es cierto?, un pene, no es lo mismo. O tener un cuerpo. Bueno, el falo es una reserva operatoria, pero no solamente que no está representada en el nivel imaginario, sino que está circunscripta, y para decir el término, cortada de la imagen especular, ¿no? Nuevamente, no hay imagen especular de todo esto. Y acá viene con el ejemplo del cross-cap. El cross-cap es una superficie, ¿no?, que ahí tienen la imagen, después pueden mirar una en YouTube porque va a ser mucho más, yo les recomiendo mirar una en YouTube porque es más representativo.
El cross-cap es, digamos, parece como una esfera, pero está escindida, ¿no? Entonces, digamos que es el cross-cap. El cross-cap es un disco más una banda de Moebius. Bueno, no me salió acá. Una banda de Moebius. Ahora hago una así, ¿no? Entonces, una banda de Moebius es, digamos, una tira de papel que tiene una torsión, ¿no? Y que está pegada así. Entonces dice Lacan, esto es el sujeto. Si a esto yo le coso un disco, tengo el cross-cap. Recomiendo vean el video para que vean bien qué es el cross-cap. Ahora, cuando dice yo tengo el cross-cap, hay algo del cross-cap. Si yo lo recorto, o sea, si corto la banda de Moebius, queda un disco y queda la banda de Moebius, si recorto el cross-cap. Y dice, de eso hay algo especular y hay algo no especular. O, digámoslo bien, hay algo especularizable y no especularizable. Entonces, yo les hablaba, no me acuerdo si fue acá, creo que sí, de qué significa, digamos, el asunto de especularizable, no especularizable. El disco corresponde al objeto A y la banda de Moebius al sujeto. Entonces, ¿qué significa que sea especularizable algo? Yo les decía, me parece que, fue acá, supongamos que este es el espejo, ¿no? Entonces, uno tiene un objeto, el que sea, que es I de A. Lo llamamos así, porque estamos en el tema, y, digamos, su imagen especular, I' de A, ¿no? Entonces, si yo tengo cualquier objeto, supongamos un disco, como dice Lacan, y lo puedo superponer con algunos movimientos a este otro que está acá, si es superponible, no es especularizable. ¿Por qué? Porque si yo superpongo, supongamos que muevo este disco hacia acá y lo pongo encima de este. Si yo lo superpongo, se dice que es el mismo objeto. Entonces, fíjense cómo para que sea especularizable tiene que ser diferente. Si no es superponible, sí es especularizable. ¿Y qué ocurre con la banda de Moebius? Bueno, si yo tengo una banda acá, no sé, hoy no me sale dibujarla, pero vamos a ver. Si yo tengo acá una banda de Moebius y acá otra, del otro lado, lo que va a ocurrir, no lo puedo dibujar, pero lo que va a ocurrir es que lo que se va a enfrentar es lo siguiente. Yo tengo dos tipos de bandas de Moebius. La banda de Moebius tiene algunas características. La primera de ellas es que tiene una sola cara. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo me pongo acá, supongamos que yo pongo una mano, un punto 1, un número 1. Entonces el 1 da toda la vuelta, ¿no? Es una sola cara y llega acá. Acá lo que llega no es un 1, lo que llega es un menos 1. O sea, es el inverso, absolutamente el inverso. No es el opuesto, no es el contradictorio, es el inverso. Entonces, por eso se dice que la banda de Moebius es no orientable. Si tuviera un auto que viene hacia acá, supongamos que mira hacia allá, cuando termina un recorrido, mira hacia el otro lado. Entonces, se dice que la banda no es orientable. Se dice que tiene borde, tiene un borde y una sola cara. Ahora, el tema de que no sea orientable no significa que no tenga sentido. Entonces, Lacan va a empezar a distinguir el sentido muy al final de su enseñanza, pero yo les puedo decir,
esta banda puedo hacerla hacia la, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo diría, esto es hacia la derecha, ¿no? O la puedo torcer hacia la izquierda. Tengo dos bandas distintas, una que se tuerce a la derecha y una que se tuerce a la izquierda. Cuando yo pongo una banda en un espejo, en un espacio de 2 dimensiones, lo que ocurre es que tengo una banda que gira a la derecha y del otro lado del espejo que gira a la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no es superponible, con lo cual es especularizable. ¿Sí? Bueno, eso a grandes rasgos es lo que dice Lacan en este párrafo de la página 20, ¿no? Que dice, el falo es una reserva operatoria, pero no solamente que no está representada en el nivel imaginario, esa reserva operatoria, sino que está circunscripta. Circunscripta quiere decir que tiene consecuencias ahí. O sea que de ahí no puedo tocarla desde lo imaginario, pero que cuando yo toco algo de esa reserva operatoria, cuando la castración está operando, entonces la imagen repercute automáticamente en la imagen. Pasa muchas veces en análisis, ¿no? Que se empiezan a conmover algunos significantes y el cuerpo cambia. Alguien que no podía parar de comer empieza a poder comer menos, ¿no? O alguien que no se podía vestir cada día empieza a poder elegir su ropa, ¿no? Combinar su ropa, en fin, cosas, ¿no? Todo lo que el año pasado traté de articularles alrededor del cross-cap, y para añadir a esta dialéctica una clavija, algo que en el plano de este dominio ambiguo que es la topología, en cuanto que ella reduce al extremo los datos de lo imaginario. Claro, porque una cross-cap no se lo puede imaginar, que juega en una suerte de transespacio del que a fin de cuentas todo deja pensar que está hecho de la pura articulación significante. Bueno, estas son cosas de Lacan, o sea, realmente esto lo cree Lacan de la topología y está muy bien, aún dejando todavía a nuestro alcance algunos elementos intuitivos, justamente los soportados por esa imagen bizarra y sin embargo cuán expresiva del cross-cap que he manipulado ante ustedes durante creo más de un mes, para hacerles concebir cómo en una superficie así definida como era esa, no la recuerdo aquí, el corte puede instituir dos fragmentos, dos piezas diferentes. O sea, el corte del cross-cap implica dos piezas diferentes. Un 8 interior, que puede ser una banda de Moebius, o sea, a ver, el 8 interior es digamos, el borde de una banda de Moebius. El 8 interior es un 8 literal, ¿no? Dos fragmentos, dos piezas diferentes. Una que puede tener una imagen especular, o sea, en este caso la banda de Moebius, y la otra que literalmente no la tiene, en este caso el disco, que corresponde al objeto, ¿no? La relación de esta reserva libidinal, inaprehensible imaginariamente, aunque esté ligada a un órgano, gracias a Dios, todavía perfectamente aprehensible, es decir, el del instrumento que deberá de todos modos cada tanto entrar en acción para la satisfacción del deseo. Ah, se corta. Bueno, cierro acá y ahorita les mando otro link. ¿Cómo hago? Ah.
¿Hola? Sí, está. Ahí está. Bueno, entonces, sigamos, ¿no? Dice el falo, esa relación de menos phi con la constitución de la minúscula, ¿no? Y esto es lo que les venía diciendo, ¿no? O sea, en esta clase entonces podemos pensar, hay dos cosas, dos elementos importantísimos que Lacan va a, digamos, a presentar. Ahí está. Bien. Bueno, entonces les decía, próximo párrafo dice el falo, la relación de ese menos phi con la constitución de la minúscula, que es el resto, ese residuo, ese objeto cuyo estatuto escapa al estatuto del objeto derivado de la imagen especular. Entonces, acá es lo que les venía resaltando. El falo, el menos phi, está articulado con la constitución de la minúscula, del objeto voz, mirada, seno, excremento, ¿no? Está articulado y ese objeto tiene un estatuto derivado de la imagen especular, pero que no se corresponde a ella, o sea, no puede tener una imagen, uno no lo puede ver. Entonces, hay dos cuestiones, ¿no?, importantes en esta clase respecto al objeto, que les dije es el tema fundamental del seminario, además de la angustia, ¿no? Que es que no es especularizable y que está atravesado por la lógica de la castración, ¿no? Entonces la castración es la falta, pero ¿cómo se escribe en el objeto? La falta en el objeto se escribe como pérdida, ¿no? El falo es la falta y el objeto es pérdida. Se dice del objeto que se tiene que poder perder. Entonces, escapa a las leyes de la estética trascendental. Eso es una para Kant, ¿vieron? Así de. Ese objeto cuyo estatuto es tan difícil para nosotros de articular, que es por ahí que entraron todas las confusiones en la teoría analítica. Ese objeto, ¿no? Todo lo que se había dicho de la maduración sexual, bla, bla, bla. Ese objeto A del que no hemos hecho más que introducir sus características constituyentes y que traemos aquí a la orden del día. Ese objeto A es el que se trata toda vez que Freud habla del objeto cuando se trata de la angustia. La ambigüedad se sustenta en la manera en que no podemos hacer más que imaginar ese objeto en el registro especular. O sea que lo podemos imaginar, nos hacemos ser ese objeto, creemos que somos ese objeto que podemos imaginar, pero que indudablemente no es eso, ¿no? Bueno, entonces después habla del transurnario, qué sé yo. Bueno, y sigue, ¿no? Es muy interesante todo lo demás que dice, pero es, digamos, relativo a esto, ¿no? Léanlo, ya no es tan difícil, me parece, no va a ser tan difícil después de esto que hemos charlado hoy. Entonces dice, el otro como tal, recuerden mi esquema, ahorita voy a ir al esquema, pero dice, menos phi no es visible, no es más sensible, no es más presentificable ahí que lo que es aquí. Y ahí los esquemas. Bueno, vamos ahí a los esquemas y ya cualquier cosa, pero les digo, ya es sobre lo mismo, digamos, que sigue dando las vueltas sobre lo mismo, estas últimas dos páginas. Ahora, yo quería leer algunas cuestiones y explicar qué es lo que hace Lacan con el esquema del estadio del espejo ampliado en este escrito de Daniel Lagache, que es complicado y que tiene dos partes, ¿no? La primera parte habla de Lacan y todo, pero sí Lacan ahí se toma, digamos, el trabajo de hablar en torno a esta articulación que para él es tan importante entre lo simbólico y lo imaginario, y decir, no hay simbólico primero, no hay imaginario primero. Y es verdad que si uno lee el seminario 1 de Lacan, uno puede llegar a creer que hay simbólico primero, ¿no? Porque dice Lacan, la cadena significante, espera al sujeto, qué sé yo, ¿no? Pero en realidad acá Lacan, no se olviden que es un año muy importante para él, que es el año que él llama su excomunión, o sea, su salida de la IPA, de la Internacional del Psicoanálisis. Y qué hermosa salida, porque ahí es donde va a decir, esta es mi lógica, este es mi invento, el objeto A. Algo que no tiene nada que ver
digamos, con lo simbólico, ¿no? Que es algo del orden de lo real. Y más adelante va a decir real e imaginario. El objeto es real e imaginario. Imaginario, en este sentido que yo les decía, no especularizable. Bueno, entonces, vayamos a los escritos. Acuérdense, bueno, que esta gente de la IPA empezó a trabajar mucho con el tema de... Freud había escrito, ¿no es cierto?, la metapsicología, ¿no es cierto?, donde habla del yo, ello, superyo. Y estos postfreudianos, algunos de ellos, ¿no?, por lo menos en la época de Lacan, decían no vale la pena el antiguo esquema, lo que importa es yo, ello, superyo. Trabajemos con la metapsicología freudiana, es lo que importa, lo último es lo mejor, bla. Lacan dice no se olviden de las pulsiones, no se olviden del inconsciente. Y bueno, entonces ellos trabajan mucho, ¿no es cierto? Anna Freud inclusive trabajaba con lo que ella llamaba el yo fuerte del paciente. O sea, prácticamente hacían psicología. Entonces, bueno, en la página 624 de los escritos, dice Lacan, 624, párrafo 3, el drama del sujeto en el verbo es que en él pone a prueba su carencia de ser. O sea, el drama del sujeto en el verbo. Verbo es una palabra que viene de la Santa Escritura, que ha sido, ¿no? Al principio era el verbo, al principio era el logos en latín, digo, en griego. Entonces, al principio era el logos, al principio era el verbo, y dice Lacan, el drama del sujeto en el verbo, o sea, el drama de aquel que está dentro del campo del lenguaje, ¿no? O sea, de todo sujeto hablante. El drama es que en él pone a prueba su carencia de ser. O sea, que no hay ser a partir de que hay alguien en el lenguaje, ¿no? O sea, no hay ser. Bueno, esto va en contra de toda filosofía posible, pero además, fíjense cómo sigue. Es porque remedia ese momento de carencia, o sea, ya que no hay ser, hay un remedio, hay un remedo, podríamos decir, una ortopedia. Es porque remedia ese momento de carencia, por lo que una imagen viene a la posición de soportar todo el precio del deseo. Es fuertísima esa frase. O sea, volvemos, no hay ser a partir de que hay un sujeto en el verbo, o sea, en el logos, en el discurso, en la palabra, en el campo del lenguaje. No hay ser. Ahora, como eso no hay un remedio que se sostiene de la imagen que sostiene el deseo, ¿no? Entonces es muy importante el registro imaginario en Lacan. No es baladí, digamos. No hay que desestimarlo. No es que lo imaginario es basura. Hay que hacer y hay que sostener lo imaginario. Incluso la transferencia imaginaria propia de un comienzo de análisis, ¿no? Es muy importante sostenerla, no reprocharla, ¿no? Dice, una imagen viene a la posición de soportar todo el precio del deseo. Proyección, función de lo imaginario. En el extremo opuesto viene a instalarse en el corazón del ser para designar su agujero. O sea, el corazón del ser es un agujero, no porque no hay ser. Un índice, introyección, relación con lo simbólico. Entonces acá tenemos por dos cuestiones muy interesantes. Por una parte, una imagen que sostiene el precio del deseo. Y esa imagen puede ser incluso la escena del fantasma, ¿no? Entonces, el mundo, fíjense, recuerden la clase que acabamos de ver, el mundo se instaura sobre la escena del fantasma, ¿no? La otra escena es la escena del fantasma, del niño con mamá y papá, digámoslo así, ¿no? Las aventuras del niño o la niña con mamá y papá. Y esas aventuras están hechas de significantes anudados, ¿no? Ideas, hipótesis, en fin. Ahora, el mundo se monta sobre esa escena, el mundo de un sujeto. Y dice, acá tenemos una imagen que es la proyección, ¿no es cierto? Es la proyección como si estuviéramos en una película, ¿no es cierto? Una proyección que vemos delante de nuestros ojos, que es la función de lo imaginario. O sea, lo imaginario tiene esa función.
Y por otro lado tenemos introyección, dice Lacan. Introyección, que es la relación con lo simbólico. Y acá Lacan es muy tajante, digamos. Él habla de introyección en los primeros años de su enseñanza de esta manera. En la manera en la que se introyecta lo simbólico. O sea, lo simbólico es lo que se introyecta para devenir sujeto, digámoslo así. ¿No? Todas estas palabras vienen de los postfreudianos, ¿no? Melanie Klein hablaba de la proyección del falo y la introyección del falo y no sé qué tanto. Y dice Lacan, no, lo que se introyecta es lo simbólico, punto. Bueno, entonces, digamos, sigue, pero yo quiero ir al punto. Entonces, en la página... Bueno, todo acá habla mucho de lo simbólico, la importancia de lo simbólico, muy interesante. Página 641 hace la presentación, la primera presentación del esquema del espejo, ¿no? La que es, digámoslo así, un poco más conocida. O la base, digamos la base, que es esta. Entonces, fíjense, tenemos el espejo cóncavo, lo voy a hacer con una virome, así es más. Tenemos el espejo cóncavo, las flores que se ven acá, ¿no? A partir del espejo cóncavo, y el florero. Entonces lo que dice es, los nexos que van a aparecer en modo analógico se refieren claramente a estructuras intrasubjetivas como tales, representando en ellas la relación con el otro y permitiendo distinguir la doble incidencia de lo imaginario y de lo simbólico, distinción cuya importancia para la construcción del sujeto enseñamos, a partir del momento en que tenemos que pensar al sujeto como el sujeto donde ello puede hablar, sin que él sepa nada de eso, e incluso del que hay que decir que nada sabe de eso en cuanto que habla, ¿no? Entonces, hay algo del orden de esa imagen de la que se habla, que es preciso que tenga un lugar para que pueda ser recortada, y después para que pueda ser perdida o reconstruida o corregida. Entonces después llegamos a la segunda parte, digamos, del espejo ampliado. A ver si es acá o es acá. No, es más adelante. Bueno, después el segundo modelo es este, donde tenemos el espejo cóncavo. El espejo cóncavo, para quienes no estén presentes, digo que es página 642 de los escritos. Está acá. Entonces tenemos el espejo cóncavo, el espejo plano, que es el otro, ante el cual voy a hacer el movimiento de cabeza, ¿no? Rectificar que eso soy yo. Acá tenemos el florero, unas flores que se pueden ver como una unidad de este lado que es la imagen virtual. Y acá está el ojo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay acá un espejo plano. Si no, esto no se ve así. A ver, ¿qué pregunta tienes, Natalia? No, estaba pensando por qué el espejo era plano. Porque el espejo plano lo que hace es reflejar la imagen simplemente volteada de derecha a izquierda. Entonces, okay, lo que hace el cóncavo es subir, lo que hace el cóncavo acá es subir el florero, pero lo sube acá, porque acá está el plano, y bajar las flores. Acá no importa, no se ve, porque no está dentro del campo de visión. No es que se ve un florero arriba y otro abajo, en realidad está, pero no se ve porque no está el campo de visión. Lacan pone acá el sujeto. El plano lo que hace es reflejar la imagen tal cual está acá. Entonces, la situación es tal que lo que va a proponer Lacan es poner otro espejo. Y ahí está el esquema ampliado. Bueno, una cosita más. De este lado está I de A, I', A, y acá está, acá está I de A y acá está I' de A. O sea, la imagen virtual y la imagen real. Entonces, lo dejo acá para que se vea, no sé. Bueno, entonces el asunto va a ser que Lacan va a ampliar esto y va a poner otro espejo, ¿no?
Entonces dice, bueno, en I' de A en efecto no hay únicamente lo que el sujeto del modelo espera, sino ciertamente ya una forma del otro que su pregnancia, o sea, una forma del pequeño otro, que su pregnancia, no menos que el juego de las relaciones de prestancia que se traban en ella, introduce como un principio de falso dominio, ¿no? Es lo que yo les decía. Ejemplo, un niño de 6 meses que ve al hermano de 2 años que camina, que tal vez corre, ¿no? Falso dominio y de alienación radical en una síntesis que requiere una adecuación bien diferente. O sea, para acá, dice en un momento en este escrito, el yo es un collage mal armado, o sea, ni siquiera tiene estética, ¿no? Es decir, no podemos trabajar con el yo del paciente, es una locura, porque es una función de desconocimiento, ¿no? Dice acá, página 642, el juego de este modelo, por una parte, recubre la función de desconocimiento que nuestra concepción del estadio del espejo sitúa en el principio de la formación del yo. O sea, este es Lacan diciendo, el yo es una función de desconocimiento, no podemos agarrarnos de ahí, chicos. ¿Y de dónde se agarra Lacan? De la pérdida del objeto, de la falta del sujeto. Bueno, entonces, la cuestión es esta, ¿no? Que no hay una resolución, incluso llama, no sé si yo lo nombré acá, creo que no, pero habla del vínculo entre I de A e I' de A, dice es una antinomia es una contradicción, algo que no puede ser resuelto. Bueno, una contraposición que no tiene resolución. Entonces, si nos quedamos en ese plano imaginario, en donde Lacan ubica al yo y en donde el yo está, no hay posibilidad de análisis, porque no hay simbólico que valga. Entonces Lacan dice, sobre eso no nos podemos apoyar para hacer un análisis, porque ya no es análisis, es psicología. Entonces, la psicología opera en ese plano, en el plano imaginario, o de la sugestión. Es decir, uno puede ir a un lugar y, bueno, ya se curó de lo que le pasaba, pero digamos, eso es momentáneo, ¿no? Bueno, entonces dice, por ejemplo, en la página 644, algo del ideal del yo. El ideal del yo es una formación que viene a ese lugar simbólico. Y en esto es en lo que corresponde a las coordenadas inconscientes del yo. Para decir lo cual Freud escribió su segunda tópica. Y habiéndolo dicho, como queda perfectamente claro si se lo lee, no lo es menos que no lo hacía para allanar el retorno de su yo autónomo. Bueno, esto que les explicaba, ¿no? Que el ideal del yo es aquello de lo que se agarra el yo para alcanzar el yo ideal. En Freud, en Introducción al Narcisismo. Ahora, acá dice algo interesante, pues en la cuestión que abre en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, es la de cómo un objeto reducido a su realidad más estúpida, pero puesto por cierto número de sujetos en una función de denominación común, y aquí es donde se arman las masas, ¿no? Él dice, el objeto se reduce a una estupidez, la que sea. O sea, se reduce. El objeto se reduce a un denominador común, ¿no? A su realidad más estúpida, pero puesto por cierto número de sujetos en una función de denominador común, que confirma lo que diremos de su función de insignia. Este es el otro costado también del ideal. Es capaz de precipitar la identificación del yo ideal hasta ese poder débil de malaventura que muestra ser en su fondo. O sea, es reducir un objeto a un denominador común que va a terminar siendo un ideal. Y eso, dice Freud, genera masa. Eso genera un conjunto. Por ejemplo, el bigote de Hitler, dice Lacan, ¿no? Cualquier cosa. Pero no es baladí, digamos, que ahí dice Lacan, es una reducción a su función más estúpida, ¿no? Y así se generan las masas, ¿no? Partidos de fútbol, qué sé yo. Bueno, nada contra eso, ¿no? Simplemente es un fenómeno más de lo imaginario. Pero aquí entra en juego también algo del orden de lo simbólico, ¿no? En tanto existe el ideal. Bueno,
Entonces, bueno, leo un parrafito más. Pues el gran otro en el que se sitúa el discurso, página 645, siempre latente en la triangulación que consagra esa distancia, no lo es tanto como para que no se manifieste hasta en la relación especular en su más puro momento, en el gesto por el que el niño en el espejo, volviéndose hacia aquel que lo lleva, apela con la mirada al testigo que decanta, por verificarlo, el reconocimiento de la imagen del jubiloso asumir, donde ciertamente estaba ya. Esperen que apago eso. Ya. No decía nada. Pero ese ya no debe engañarnos sobre la estructura de la presencia que es aquí evocada como tercer término. No debe nada a la anécdota del personaje que encarna. No subsiste en ella sino ese ser cuyo advenimiento no se capta sino por no ser ya más. Entonces fíjense, ahí estaba ya, pero no se capta sino por no ser ya más. Esa es la imagen. ¿Se entiende? Eso describe muy bien la imagen. Y el tiempo de no lo sabía, él no lo sabía, ¿no? Eso estaba ya, pero no subsiste en ese ser cuyo advenimiento no se capta sino por no ser ya. Estaba ya, pero no se capta sino porque ya no está más. Bueno, eso es la especularidad, ¿no? Entonces el sujeto, atrapado por lo especular, está entre uno y otro. No soy, ¿no es cierto? Muchos pacientes, no soy suficiente, ¿cuántas veces lo escucharon? No soy suficiente, no soy. Por el otro lado, yo había sido, yo lo fui, ¿no es cierto? Siempre he sido, yo soy así igual. No, entonces dice Lacan, ahí no tenemos, o sea, ahí hay que instaurar lo simbólico. Y un poquito más lo real, ¿no? Lo que no es especularizable. Bueno, entonces voy a cerrar este encuentro de hoy con el esquema ampliado, que es hermoso, que es donde Lacan hace el espejo el plano, lo hace girar 90 grados y después 180. Entonces, si el espejo gira primero, ¿no es cierto?, hasta 180, lo que va a ocurrir, ahora les voy a mostrar la imagen, hablando de lo especular, para que vean. Entonces, a ver, para los que no están en vivo, 647, página 647, fíjense, tenemos aquí el espejo cóncavo, el espejo plano y el giro que va a hacer. ¿Ven ese giro? El giro que va a hacer el espejo, pum, hacia acá, va a permitir que aquel que estaba instalado acá pueda mirar desde este lado. ¿Se entiende? Ese es el gesto. Que el ojo que estaba acá, por este movimiento del espejo, va a poder instalarse acá. El campo de mirada va a ser desde acá. ¿Cuál es la ganancia de ese trabajo analítico, digamos, ¿no? Dice Lacan, se los leo, página 646, 647. Puesto que el análisis consiste en lo que gana el sujeto por asumir como por su iniciativa propia su discurso inconsciente, el análisis consiste en leer el inconsciente, podríamos decir. Su trayecto se transportará en el modelo en la transición del ese barrado, del que miraba de este lado, del estadio común, a los significantes del espacio detrás del espejo, ¿no? Ese movimiento del espejo. Detrás del espejo. La función del modelo es entonces dar una imagen de cómo... Me está cortando un poquito, Ana. A ver, esperen. A ver ahí, ¿qué tal? ¿Mejor? ¿Hola?
¿Se corta o soy yo? Natalia, ¿a ti se te corta? Sí que. ¿Sí se corta o...? Ah, se ha perdido la red. Un momento, a ver. Esperen. Oiga, estoy usando el internet, no use el microondas. Ya es que acá en México pasa un fenómeno que si se usa el microondas, se va el internet. Tipo pueblo, bueno. Bueno, entonces, volvemos. Sí. Entonces, bueno, ya tenemos acá, ¿no? Entonces, repito, estamos en la página 646, último párrafo, a la 647. Dice, puesto que el análisis consiste en lo que gana el sujeto por leer el inconsciente, su trayecto se transportará en el modelo, en una translación, el movimiento del espejo plano, 180 grados, de ese barrado a los significantes del espacio detrás del espejo. ¿No? Entonces, el movimiento que les mostré recién es el movimiento de lectura de los significantes atrás del espejo, lo que soporta esa imagen. La función del modelo es entonces dar una imagen de cómo la relación con el espejo, o sea, la relación imaginaria con el otro y la captura del yo ideal, para Lacan, yo ideal, proyección imaginaria, sirven para arrastrar al sujeto al campo donde se hipostasía en el ideal del yo. O sea, llevan al sujeto al ideal del yo. Esa lectura sirve, la lectura que va, digamos, donde se mueve el espejo, lleva al sujeto a los significantes del espacio que están detrás del espejo. Eso implica cuáles son los significantes que sostienen esa imagen. Es decir, que ve desde ese ideal, digamos, ¿no? Sin entrar en unos detalles que parecerían un recurso forzado, puede decirse que al borrarse progresivamente hasta una posición a 90 grados de su punto de partida, el gran otro como espejo A puede llevar al sujeto desde S1, o sea, desde el punto S1, Lacan lo pone acá, S1, lugar común, hacia acá, ¿no? Desde ese barrado 1, a venir a ocupar por una rotación casi doble, o sea, 180 grados, la posición de ese barrado 2 en I, desde el ideal, desde donde solo virtualmente tenía acceso a la ilusión del florero invertido en la figura 2. O sea, ahí está la imagen virtual. Pero que en ese recorrido la ilusión debe desfallecer. O sea, hay algo que desfallece de la imagen. De esa imagen virtual que era esta. Con la búsqueda a la que guía, en lo cual se confirma que los efectos de despersonalización comprobados en el análisis bajo aspectos diversamente discretos deben considerarse menos como signos de límites que como signos de franqueamiento, franchissement, es decir, es normal, dice Lacan, no se preocupen. Pues el modelo demuestra también que una vez que el ojo, ese barrado, ha alcanzado la posición I, desde donde percibe directamente la ilusión del florero invertido, no por ello dejará de ver rehacerse en el espejo A, ahora horizontal, una imagen virtual. O sea, no es que se queda sin imagen, sino que puede ver desde ahí cómo su imagen se armó desde el ideal. Por ende, desfallece. Tiene que desfallecer. A eso apuntamos en un análisis. ¿Por qué? Porque esa imagen no hace sino cubrir el lugar, digamos, del objeto. Decilo. Me iba a decir, de deseo. Exactamente, del objeto del deseo. Causa del deseo. Invierte de nuevo la imagen real oponiéndose a ella como en árbol, bla, bla, bla. Bueno, entonces esa es la cuestión, ¿no? Lacan va a decir, hay que interrogar desde ahí. Ahora, cuando ¿cuál sería un próximo movimiento? O sea, ya estás desde el ideal.
Dice, para llegar a este punto, más allá de la reducción de los ideales de la persona, es como objeto A del deseo. En este escrito Lacan todavía no tenía la conceptualización del objeto causa del deseo. Entonces dice, es como objeto A del deseo, como lo que ha sido para el gran otro en su advenimiento en cuanto vivo, como el guante, como el querido o no querido, de su venida al mundo, como el sujeto está llamado a renacer. O sea, fíjense cómo habla Lacan de un análisis, ¿no? Un momento de renacimiento. Y es verdad, un análisis es un renacimiento, ¿no? Para saber si quiere lo que desea. Renacer para saber si quiere lo que desea. ¿No? Ese es, digo, no es algo menor. Pero no hay más en un análisis, ¿no? Digo, no es algo menor. Tal es la especie de verdad que con la invención, tal es la especie de verdad, que con la invención del análisis Freud traía a la luz. Divino. Bueno, yo cerraría acá. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Sí, bueno. ¿Esa es una operación posible que me estás diciendo o es la única que dice Lacan, al menos desde la lógica del estadio del espejo? No, a ver, es una operación, ¿no? ¿Cómo va? No es la única, desde luego que no, pero Lacan acá está hablando, a ver, estamos, seminario 10, Lacan dice, vayan al informe sobre Daniel Lagache. Y entonces en esa misma clase del seminario 3, de la clase 3 del seminario 10 dice, hay algo que no tiene nada que ver con lo especular. Pero hay cosas que se hacen desde lo especular. Desde lo especular podemos hacer este movimiento, esta operación, ¿no? De ir atrás del espejo. Desde el ideal, desde lo especular. Entonces, esa ilusión que se había hecho de unidad desfallece. Ahora, por otro lado, Lacan dice, por otro lado, te digo que hay algo que no es de lo especular, que es el objeto A, que no tiene que ver con la dialéctica idea prima, pero que sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque ahí está el objeto. Lo que pasa es que hay algo de ese objeto que no es especularizable. Pero ahí el objeto, pero no quiere decir que no tenga imagen, o sea, hay un objeto, ¿cierto? Hay un objeto, idea, y hay otro objeto, I' de A. Esto es lo que se ve, esto es la ilusión. Y después está esto que es el cuerpo, digámoslo, ¿no? Podríamos pensarlo así hoy. Hoy con este esquema, desde este... Y esto es la imagen del cuerpo, claro, la imagen del cuerpo. Ahora, el objeto causa de deseo, ¿dónde está? Es este, ¿no? Pero está cubierto por una imagen. Está bien. Está cubierto por una imagen. No siempre. Sí, veo, sí, todos los temas que hay acá no siempre se cubren con una imagen. Vos fíjate que en la escritura del fantasma hay una cobertura también, o sea, hay un paréntesis, no está suelto. Está acotado, ¿no? Sí, no está suelto, está acotado. ¿Vos, Natalia? Es una imagen que tiene que ver con lo que el sujeto considera que el otro, que es lo que quiere de él, digamos. Exactamente. El otro me quiso así o me quiere así. Ahora, no necesariamente es un querer amable, ¿no es cierto? O sea, lo que el otro me quiere así puede ser, soy una hinchapelotas, ¿no? O sea, eso también es lo que el otro quiere de mí. Esa es la demanda, que pasa mucho, digamos, en la neurosis histérica, ¿no? La demanda inconsciente a la que no puede decir que no. Que no es algo siempre lo que el otro quiere de mí, que yo le traiga flores, no, nada que ver con eso. O sea, lo que el otro quiere de mí, que a veces tiene que ver con lo que ¿no? En psicología se llamaría las impulsiones.
Bueno, Y que en la clínica de niños y adolescentes, sobre todo más en la de niños, ¿no? Es lo que se ve muy claramente, digamos, lo terrible que es eso. Un niño que no come está mostrando algo de eso, digamos, ¿no? De la demanda del otro, a nivel inconsciente. Después tengo otra pregunta, pero no sé, o sea, es en relación a, yo anoté esto bueno, que para que uno pueda mirar, el objeto de mirada tiene que estar perdido. Entonces, en ese caso, o sea, ¿cómo se produce esa pérdida? Claro, eso lo vamos a ver más adelante, digamos, eso es Ok. parte del seminario, pero digamos, te puedo dar un ejemplo, ¿no? A ver, no sé, por ejemplo, en el objeto voz, ¿no? O sea, uno entra a un ascensor y hay dos personas, ¿no? Y uno a lo mejor empieza a escuchar muchas cosas que quiere decir o no, si te avergüenza a alguien. Es decir, pero para que puedas, o sea, le tienes que decir que no a todo eso para poder escuchar al otro, ¿no? Es decir, para Ajá. mirar, o sea, por eso les decía que el objeto A, digo, recién Lacan lo está empezando a desarrollar. El objeto A está atravesado por la lógica de la castración, quiere decir que si yo no recorto, o sea, si ese objeto A no está perdido, no está o sea, perdido quiere decir, o sea, a nivel del objeto está perdido, pero a nivel del falo está en falta, ¿no? O sea, la falta es la pérdida de un lado. Del lado del falo es la falta, del lado del objeto es la pérdida, ¿no? Yo lo pongo así porque el objeto es redondo, ¿no? Bueno, pero quiero decir, si eso no está perdido, entonces no hay posibilidad de que algo se enmarque. Te lo pongo de otra manera. Si tú no tienes algo que haga excepción, no hay manera de armar un conjunto. Tú no puedes ver un cuadro si no recortas el marco. Ujú. O sea, algo del objeto tiene que estar perdido para que tú puedas ver un panorama. Si no hay nada perdido, no hay modo de recortar. Y si no hay recorte, claro. no hay Claro, sujeto. es eso como que en la psicosis que aparece todo esto de... Bueno, las exacto. cosas. Exacto, o sea, Lacan dice las psicosis tienen el objeto tienen el objeto en el bolsillo. Esto quiere decir que el objeto aparece en lo real, no en lo simbólico. Claro, es el Aleph, como en Borges. Hay un punto en el espacio que ves todos los puntos, te ves a ti mismo, futuro, pasado. Porque no hay un recorte en ese punto. Bueno, no hay recorte en el Aleph, pero después el Claro. Aleph hay otros Aleph. Aleph sub 0, Claro. Aleph, ¿no es cierto? Entonces ahí ya hay recorte, o sea, si hay Aleph, de hecho Cantor como murió, pensando si había un infinito continuo entre el Aleph 0 y el Aleph 1. O sea, si hay Aleph 0 y hay Aleph 1, entonces hay un corte. Después, si existe o no la hipótesis de continuo es otra cosa. Pero quiero decir, hay diferentes tipos de infinito, de diferentes, ¿no es cierto? Sí, distintas infinidades, sí. Algunos son más densos. Más grandes, más chicos. Y otros contienen otros infinitos. Exacto. Entonces ahí hay un recorte, incluso en los infinitos, ¿no? Matemáticamente probado, no es una cosa... No, no cualquier cosa, sí. Pero siempre es de teoría de conjuntos. El tema es que estamos usando teoría de conjuntos acá. ¿Cómo? Claro, habría que ver si eso es un conjunto o no. Si un elemento contiene algo más grande que sí mismo, si eso es un conjunto o no. Es un tema matemático. Sí, pero a mí me parece que en este punto, digamos, Lacan está hablando del objeto. Digamos, si el objeto es un conjunto o no, bueno, a mí me parece que sí. Yo te diría que sí. El objeto. Sí, se puede llamar un conjunto, si lo tomas como letra, pero ahí ya nos vamos a otro lado. A seminario 18, Sí, 20. No quería irme tanto, pero yo dudo un poco de eso, pero bueno. Bueno, pero a ver, de lo de hoy, digamos. ¿Algo más?
No, después son preguntas en relación a esto que bueno, pero de otras cuestiones quizás. No sé, por esto de la importancia, ¿no?, que tiene el objeto mirada Ujú. en el estadio del espejo, y pensaba quizás en personas que por ahí tienen alguna discapacidad en ese sentido, ¿no? Entonces que las personas ciegas, entonces como que estaba pensando eso, pero bueno, por ahí me fui. Y bueno, pero es que ese es el punto, que no tiene nada que ver con que uno sea ciego o no, tiene que ver con los Claro. significantes, no se sostiene de ser ciego o no ser ciego, se sostiene No. de una imagen que no es necesariamente, por eso les decía, no es lo que uno ve en un espejo literal, digamos, ¿no? El espejo está hecho de significantes, por eso Lacan dice desde donde uno puede ver, desde el lugar del ideal, ¿no? A lo mejor un pibe ciego, pero la mamá lo ve como un gran, qué sé yo, capitán de barco, ¿no? Eso es el estadio del espejo. Entonces él se las tendrá que arreglar con que la mamá lo ve como un capitán de barco y el papá lo ve como un buen comunista, como un buen soldado comunista, ¿no? Y ahí está el ideal. Y sobre eso va a tener que construir una imagen. Sobre el ideal, Freud dice, el narcisismo primario es el ideal de los padres proyectado sobre el niño. ¿Y qué es eso? Bueno. La castración, lo que ellos no pudieron ser, o no pudieron tener, o hubieran querido ser. Ese es el ideal. Y el narcisismo primario es esa proyección de la falta cubierta, de la falta velada sobre el niño. Él va a hacer eso que yo no pude, que no tuve, que hubiera querido. O que fui. Eso es el narcisismo, ese es el espejo. Está hecho de significantes también. Ahora, a eso hay que dar algo que no es significante, que es una imagen. Y eso es algo que está construido, que no se sabe que está construido y que se tiene que, digamos, saber de qué modo se construyó y probablemente corregir en un análisis. Bueno, el imaginario, desde esta perspectiva, podemos tomarlo como en las matemáticas. Por ejemplo, secundario básico, usted tiene una ecuación y puede proyectarla, ¿no? Tiene una ecuación, tiene primera letra, y usted dice, no entiendo un carajo, voy a proyectarla para verla. No sé si Lacan lo tomaría de esta forma, porque veo que es demasiado lineal, pero ¿tiene esta lógica formal de proyección o es algo que siempre está en falta? ¿Lo imaginario? Entre la letra... No, me parece que más que en falta lo imaginario, a ver, si uno podría decir, el inconsciente está estructurado como un discurso, lo imaginario está estructurado como un espacio, ¿no? Ah, perfecto. O sea, es el espacio, lo imaginario es el espacio. Ahora, el tema es que ahí también entra el otro, porque el otro también es un espacio. O sea, ahí tienes al gran... Por eso, digo, en este momento de la enseñanza de Lacan, o acotándonos específicamente a la clase de hoy, lo imaginario está estructurado como un espacio, pero atravesado por lo simbólico, ¿no? O sea, no va solo, está articulado con lo simbólico. Y un poco más, está articulado con lo real, porque lo imaginario da a ese agujero algo que ese agujero no tiene, Sí, que es una imagen. Ahora, no necesariamente es una imagen visible, es una imagen, pero no es visible, no es mirable, ¿no? O sea, ahí tienes ya la estructura. Por eso digo, en este punto, en esta clase, acotadamente, no podemos desligar RSI. Están acá, digamos, ¿no? Una imagen, especularizable, no especularizable, ¿no? O sea, por eso decía, ¿lo especularizable qué? Lo especularizable es la posibilidad de que algo no se superponga. Si no se superpone, tiene una imagen, es especularizable. Es decir, no es idéntico. Ahora, si se superpone es idéntico, con lo cual no es especularizable. Pero que no sea especularizable no significa que esté por fuera del campo de lo imaginario. Claro, pero al no ser igual, estás diciendo que acá cae el principio de igualdad, por ejemplo. Que al no ser igual tiene una imagen en el espejo. Perfecto. Esa es la ley de la especularidad. Por ejemplo, vamos usando, espejos planos o espejos curvos, son distintos campos.
y no No, queda no igual sé a si igual. son distintos campos, porque acá por eso les decía, no hay que confundir lo virtual y lo real del estadio del espejo con lo real en Lacan. O sea, la imagen real en física es la imagen que, digamos, da un espejo cóncavo, pero no es que eso es lo real lacaniano. Acá hablamos de imagen virtual y de imagen real. Pero ambas forman parte de el estadio del espejo, ¿no? Bueno. Porque es una dialéctica, dice Lacan, es una antinomia y a la vez es una dialéctica, ¿no? Bueno, Así que bueno. pero ¿cómo tomás lo real acá? ¿Sería lo imposible? Lo real es Porque lo que no tiene imagen, el objeto A. Lo que no, a ver, no es lo que no tiene imagen, lo dije mal. Lo real acá es lo que no es significantizable. El objeto A. Lacan va a empezar a hablar del objeto A como algo el orden de lo real, cuyo antecedente lógico, he dicho en estas reuniones, es das Ding an sich, la cosa en sí kantiana, pero das Ding también la cosa freudiana, que es lo otro de sí mismo, el primer otro de sí mismo, el prójimo, bueno, el prójimo. claro, porque nos damos cuenta de eso por las huellas, no por el objeto en sí, No, damos cuenta de eso a veces por el odio, por el odio. perfectamente localizable por el odio en un análisis. Yo antes era tal cosa y me odio a mí mismo para ver. No, nadie te va a decir me odio a mí mismo. El odio se manifiesta de otra manera, no se dice yo me odio, eso lo tiene que leer el analista. ¿Qué odio hay ahí en juego? Nadie va a decir yo odio. Y si lo dice es desde lo imaginario, digamos, el verdadero odio no se dice así yo odio. Usted dice odio desde otro lugar, digamos. No, lo que digo es que el odio lo lee se le ofrece un analista a un analizante, es decir, nadie llega y dice yo odio, y si lo dices desde lo imaginario. Pero bueno, en fin, quiero decir, allí tenemos lo especularizable, lo no especularizable, ambos forman parte de lo imaginario, lo simbólico, que es el otro, es decir, lo que hace una distancia, porque ¿qué es lo que hace que haya dos lugares? ¿No? El gran otro, que una imagen no viene a atacar a la otra, eso es el gran otro. Y por otro lado el objeto A, que está ahí, digamos, pero no es significantizable. Pero bueno, vamos a seguir con esto. La próxima lo que les propongo es que vayan al texto de von Heimlich, Lo siniestro en Freud, y vayamos con la clase 4. Y si pueden leer, no me acuerdo si es para la clase 4 o la 5, el cuento del hombre de arena, de Hoffman. ¿Hoffman es? ¿Hoffman? Sí. Sí, ese está bueno. Así que bueno, seguimos la próxima. Bueno. Ok, Gracias. chao. Nos vemos.